Hola amigos, gracias por acompañarnos. Mire, hablamos de la selección de Panamá porque finalmente Thomas Christensen dio la lista de convocados para enfrentar a los Estados Unidos en las semifinales del Final Four. Hablamos de la selección de Nicaragua porque Marcos el Fantasma Figueroa también dio lista de convocados para el repechaje de la Copa Oro. Mire, hablamos de ese torneo, de las elecciones, del amistoso Guatemala-Honduras, hablamos de la selección del Salvador. ¿Por qué? Porque vienen dos partidos amistosos. Precisamente este miércoles jugó ante la Alianza un interclubes, como se dice, un partidito amistoso para ver cómo andan las cosas con el Bolillo Gómez. Por cierto, hablamos de cómo está el golpe anímico que ha recibido Hernán Darío Gómez al frente de la selección de El Salvador y el apoyo del gobierno. ¿Cree usted que El Salvador clasifica al Mundial? Pues hablamos de la realidad y de la gota de esperanza que ha llegado a la selecta Cuscatleca. Mire, hablamos también de la Champions. ¿Por qué? Porque ya están definidos los cuartos de final del torneo europeo. Además, la programación del fútbol salvadoreño. Eso y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor, Saúl Salguero. Mire, comencemos hablando del Final Four. Comencemos hablando de la selección, de la mejor selección de Centroamérica en este momento, aunque eso no le guste a los costarricenses, pero es la realidad. La selección de Panamá es el rey en este momento de Centroamérica, ubicada entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF. Guste o no guste, esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es la nómina de convocados de Thomas Christensen para enfrentar a los Estados Unidos? Mire, antes de pasar a la lista, yo recibía mensajes del programa pasado cuando me decían, mira Saúl, honestamente no creo que Panamá vaya bien a ese partido porque tiene 5 o 6 bajas. Mire, pero escuchando la nómina de convocados, yo le digo, la selección de Panamá tiene un gran equipo. Mire, porteros, Orlando Mosquera del Al-Yahá, Luis Mejía del Nacional de Uruguay, César Zamudio del Maratón de Honduras. Defensas, José Córdoba del Norwich City de Inglaterra, Iván Anderson del Maratón de Honduras, César Blackman del Slovan Bratislava, Fidel Escobar del Saprissa, Carlos Harvey del Minnesota United, Martin Krug del Levante 2 de España, Omar Valencia del New York Red Bulls de la MLS, Jorge Gutiérrez del Deportivo La Guaira de Venezuela, volantes Aníbal Godoy del San Diego FC, nueva franquicia de la Major League Soccer, Adalberto Carrasquilla, el motor de esa selección que juega en la Liga MX en Pumas, Edward Cedeño del Tarazona de España, Cristian Martínez del Kiryat Shmona de Israel, José Luis Rodríguez del Juárez, Jean-Paul Morales del Mancará de Ecuador, y los delanteros son Cecilio Waterman del Coquimbo Unido de Chile, José Fajardo de la Universidad Católica de Ecuador, Ismael Díaz también de la Universidad Católica de Ecuador, Tomás Rodríguez del Monagas y Gustavo Herrera del Puebla 2 del fútbol mexicano. Ahora, ¿qué le parece la convocatoria de Thomas Christensen? Para mí, muy buena. Muy, pero muy buena. Mire, el 20 de marzo, Panamá se enfrenta a los Estados Unidos en partido de la semifinal del Final Four. Panamá tiene grandes oportunidades de vencer a la selección de los Estados Unidos porque sobre el terreno de juego cualquier cosa puede pasar. Ahora, en el programa pasado hablábamos de los últimos 5 partidos entre estas dos selecciones. La serie está en favor de la selección de Panamá, con 3 victorias y 2 derrotas. No hay empates en los últimos 5 encuentros. Ahora, la victoria más importante que ha tenido la selección de Panamá ante la selección de los Estados Unidos se registró el año pasado, precisamente en la Copa América. ¿Se acuerda? Hablábamos de ese partido, de que Estados Unidos llegaba como uno de los representativos de la CONCACAF que podría convertirse en protagonista en la Copa América y al final
Tanto Estados Unidos como México fueron la gran decepción de la CONCACAF porque fueron eliminados en la fase de grupos. Mientras tanto, selecciones como la de Canadá y selecciones como la de Panamá se convirtieron en protagonistas en este torneo. Ahora, le decía, la victoria más importante de la selección de Panamá sobre Estados Unidos se registró precisamente el 27 de junio del 2024 en la Copa América. El marcador fue de 2-1, victoria de la selección canalera sobre las Barras y las Estrellas. La última vez que estas dos selecciones se han enfrentado fue en un partido amistoso, precisamente el 12 de octubre, en suelo estadounidense, y en esa oportunidad la selección de los Estados Unidos, ya dirigida por Mauricio Pochettino, se enfrentó a una selección de Panamá que no contó con todas sus figuras, porque hay que ser honestos. Y ese resultado terminó con victoria de Estados Unidos de 2-0. Esos son los últimos, podría decir, dos últimos partidos entre estas dos selecciones. Una victoria en un torneo internacional, en un torneo continental de la selección de Panamá sobre Estados Unidos de 2-1 y en un partido amistoso donde Panamá no pudo contar con todas sus figuras y ya Mauricio Pochettino ya dirigía a los Estados Unidos. Una victoria de 2-0. Habíamos hablado en el programa pasado, le di la nómina de convocados de los Estados Unidos, pero lo vuelvo a hacer para que usted tenga una idea. Y si usted no vio el programa anterior, ahora le puedo decir que Mauricio Pochettino ha convocado al grueso de la gente que está, obviamente, jugando en Europa, pero con muchos jugadores también que militan en la Major League Soccer. El caso de los porteros, Patrick Schulte del Columbus Crew, Zach Steffen del Colorado Rapids, Matt Turner del Crystal Palace de Inglaterra, defensas, Cameron Carter del Celtic de Escocia, Marlon Fossey del Standard Liège de Bélgica, Mark McKenzie del Toulouse de Francia, Tim Ream del Charlotte de la MLS, Chris Richards del Crystal Palace, también el fútbol inglés, Antoine Robinson del Fulham, Joe Scally del Borussia Mönchengladbach, volantes, Johnny Cardoso, milita en el fútbol español, en el Real Betis, Diego Luna del Real Salt Lake, que como le mencionaba en el programa pasado, esta es su segunda convocatoria con Mauricio Pochettino, lo hizo en el partido ante Costa Rica y vuelve a repetir en este encuentro ante la selección de Panamá en Final Four. Weston McKennie de la Juventus, Gio Reyna del Borussia Dortmund y Tanner Tielemans del Olympique Lyon. Ahora, los delanteros, está Janus Musah del Milán, George Sargent del Norwich City, Timothy Weah de la Juventus, Brian White del Vancouver de la Major League Soccer y Christian Pulisic del AC Milán. Esos los convocados de la selección de los Estados Unidos para hacer frente al partido ante la selección de Panamá. ¿Usted qué opina? ¿Cree que Panamá en Final Four romperá esa racha que ha tenido en este certamen, mala racha que ha tenido en este certamen donde no ha podido avanzar? Y este podría ser el momento en este 2025 de vencer a los Estados Unidos y clasificar a la final, donde podría enfrentar al ganador de la serie entre Canadá y la selección mexicana. Por cierto, en el programa anterior le daba a conocer la nómina de convocados de Javier el Vasco Aguirre para este partido ante la selección de Canadá. La última vez que estas dos selecciones se enfrentaron fue precisamente el año pasado también en un partido amistoso y empataron a 0. El partido se disputó en suelo estadounidense. Esos son los registros del México-Canadá. Ahora, si hablamos de los últimos 5 partidos, obviamente la balanza está en favor de la selección mexicana que ha tenido paternidad sobre la selección de Canadá. Copa Oro. Mire, se vienen partidos interesantes de la Copa Oro. Ya hay selecciones clasificadas, las 8 selecciones que ya están clasificadas son Estados Unidos, Panamá, Canadá y México, que tienen participación en el Final Four. Clasificados también El Salvador. Recordando que El Salvador estaba en la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF y logró ascender a la Liga A. Curazao también está clasificado, Haití está clasificado y los Merengue Boys de República Dominicana también están clasificados. Ahora, selecciones que buscan su cupo de 7 boletos que restan para la Copa Oro,
la selección de Costa Rica, que se enfrenta a la selección de Belice. Jamaica, San Vicente. Honduras contra Bermuda. Por cierto, Honduras y Guatemala se enfrentan en partido amistoso este 16 de marzo en suelo estadounidense, en el Chase Stadium en la Florida. Partido que servirá tanto a Reinaldo Rueda como al Flaco Tena para hacer las mejoras para estos partidos del repechaje de la Copa Oro, recordando que Honduras tiene como rival a Bermuda y la selección de Guatemala ante la selección de Guyana. Mire, el resultado de este partido, que son partidos amistosos, partidos de preparación, desde ya le digo, no importa. Lo que realmente importa son esos partidos oficiales, esos que te dan puntos para clasificar a torneos, para avanzar en el ranking de la FIFA o los que te dan clasificaciones. Esos son los partidos que realmente cuentan. Estos partidos amistosos son esos encuentros que le dan la oportunidad a los técnicos de poder mejorar antes de llegar a estos partidos oficiales. Entonces, Honduras tiene como rival a la selección de Bermuda y la selección de Guatemala a la selección de Guyana. Desde ya les digo, estas dos selecciones estarán clasificadas a la Copa Oro. No creo que estos rivales les vayan a dar un dolor de cabeza. Trinidad y Tobago tiene como rival a Cuba, Martinica, Surinam y Nicaragua se estará enfrentando a Guadalupe. Estos 7 boletos esperan a 7 selecciones para estar presentes en la Copa Oro. Ahora bien, Marcos el Fantasma Figueroa dio a conocer la lista de convocados para hacer frente precisamente al partido, a la serie de 2 partidos ante Guadalupe. Mire, los porteros convocados son Miguel Rodríguez del CJK de Finlandia, Jason Vega del Real Estelí y César Salandia también del Real Estelí. Los defensas convocados por el Fantasma Figueroa: Josué Quijano del Real Estelí, Marvin Fletes del Real Estelí, Óscar Acevedo también del Tren del Norte, Justin Cano del Diriagen, Angelo Velázquez también del equipo Cacique, Cristian Reyes del Municipal Liberia, Juan Luis Pérez del Herediano. Los volantes o medios: Jason Coronel del Diriagen, Juan Barrera del Managua FC, Kevin Sarampio de Managua FC, Ariel Arauz del Santos FC, Nextalí Rodríguez del Guanacasteca y Matías Belli del Voluntary FC. Ahora, delanteros convocados por Marcos el Fantasma Figueroa: Wilmer Talavera del Real Estelí, Bansi Hernández del Real Estelí, Byron Bonilla del Real Estelí, Edgar Castillo del Coachabamba, Jaime Moreno del Burrito Puntera y Ariadner Smith del Panesvesis. Esos son los convocados para la serie de 2 partidos ante Guadalupe. El 21 de marzo, Nicaragua juega de visita y el 25 de marzo, Nicaragua juega de local ante Guadalupe. En los últimos 5 partidos de la selección de Nicaragua hay 3 victorias, un empate y una derrota. ¿Se recuerda a ustedes cuáles son? Todos los partidos son correspondientes al año pasado. Mire, el 8 de junio del 2024, Belice recibe a Nicaragua y Nicaragua gana en condición de visitante con marcador de 4-0. El 6 de septiembre, también del año pasado, Guyana Francesa recibió a Nicaragua. 1-0 ganaron los hermanos nicaragüenses. El 10 de septiembre del 2024, Cuba y Nicaragua empataron a 1. Cuba le tiene la medida a la selección de Nicaragua. Si usted ve los registros, se podrá dar cuenta que realmente a Nicaragua le cuesta vencer a la selección de Cuba. Y no crea que es porque Nicaragua es malo. No, lo que pasa es que ha habido un desarrollo en el fútbol de Cuba que es impresionante. Tanto es así que la sub-20 de Cuba está clasificada al Mundial de la categoría que se va a disputar este año en Chile. Ahora, el 10 de octubre del 2024, Nicaragua perdió jugando de local ante la selección de Jamaica 2-0. Y el 14 de octubre fue el último partido de la selección de Nicaragua. Y este partido terminó con victoria de Nicaragua de 3-2 sobre Guyana Francesa.
3-2. Ese fue el último partido de la selección de Nicaragua en el 2024. La mejor de las suertes a la selección nicaragüense que se prepara para el repechaje de la Copa Oro. Ahora, hablemos de la selección de El Salvador, ¿le parece? Una selección de El Salvador que este miércoles tuvo un partido amistoso en el Mágico González ante el Alianza. Partido que sirvió a Hernán Darío Gómez para ver qué es lo que tiene ya sobre la cancha. La selección de El Salvador comienza perdiendo el encuentro, pero al final termina ganando ese intercuadras con marcador de 3-1. ¿Qué es lo que queda? En El Salvador queda muchas cosas pendientes, porque hay que ser honestos. Mire, yo lo voy a poner de esta manera y quiero que se me entienda. Existe la esperanza y la realidad. Son dos cosas completamente diferentes. La realidad es lo que se tiene, es lo que se ve y es lo que podemos palpar. La esperanza es eso que nosotros podemos tener, soñar, aspirar a lograr un objetivo, que en este caso es clasificar a la Copa del Mundo. Ha comenzado la selección de El Salvador en tiempo regular o está sobre el tiempo para una clasificación a la próxima Copa del Mundo. Mire, yo le podría decir que hemos comenzado tarde. Hemos comenzado tarde porque las eliminatorias comenzaron el año pasado. Se logró una victoria y un empate. No se le pudo ganar a Puerto Rico en el Estadio Cuscatlán. No se pudo. Se habla de traer jugadores del extranjero porque esa sería una solución. Incluso se ha hablado de nacionalizar jugadores, que también sería otra solución para que el bolillo pueda contar con, voy a poner así, con una lista de jugadores que sea accesible para él poder escogitar para cada encuentro, dependiendo de su necesidad a la hora de enfrentar al rival. Hay muchos extranjeros, porque hay que ponerlo de esa manera, porque muchos hablan de Alex Roldán y de Eric Zabaleta. En primer lugar, mire, y quiero que no se malentienda, en primer lugar, estos jugadores ya dijeron que no quieren jugar en la selección, y este es un disco rayado, pero no quieren jugar por la sencilla razón que no sienten los colores. Los jugadores no nacieron en El Salvador. Una cosa fue Hugo Pérez, que nació en El Salvador y desde muy pequeño fue llevado a los Estados Unidos y que obviamente él intentó jugar con la selección de El Salvador antes que jugar para la selección de los Estados Unidos, pero no le dieron la oportunidad. Entonces jugó para la selección de los Estados Unidos, la selección de Estados Unidos clasifica al Mundial y se convierte en un jugador mundialista por parte de los Estados Unidos, pero Hugo Pérez sí intentó jugar para la selección de El Salvador. Y ojo que en ningún momento estoy defendiendo lo que él hizo al frente de la selección, porque yo creo que cada técnico mantiene y tiene un ciclo dentro de un representativo nacional, de un equipo, como usted lo quiera mencionar. Y el círculo de Hugo Pérez finalizó con la selección de El Salvador cuando las cosas ya no se dan. Si usted quiere un ejemplo, Carlo Ancelotti con el Real Madrid, yo siento que ese círculo ya terminó. Entonces ya las cosas no salen como salían con anterioridad. Eso es poniendo un ejemplo. Entonces terminó el ciclo, jugadores que llegaron a la selección gracias a la muy buena relación que tenía Hugo Pérez con Eric Zabaleta y con Alex Roldán. Ahora los jugadores dijeron no más cuando Hugo Pérez deja a la selección de El Salvador. Ellos no sienten esa necesidad de jugar para su selección. No sienten el amor por su escudo nacional, por la bandera, por el himno, por las cosas que a muchos de nosotros nos hacen llorar todavía. Y yo creo que eso le ha ocurrido a mucha gente que ama a su país y que estamos en el extranjero y cuando escuchamos el himno nacional, a más de algunos se nos salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque sentimos en el fondo de nuestro corazón el llamado de la patria. Entonces, ellos no lo sienten y al no sentirlo, obviamente, son excluidos. Ahora, se tiene planeado nacionalizar jugadores si así lo pide el técnico.
y tiene el apoyo del gobierno central. Eso de tener el apoyo del gobierno central obviamente se ha convertido en un golpe anímico que da esperanza a una selección. Que ahora la selección de El Salvador pueda contar con todos los gimnasios que el técnico pida. Porque ya lo dijo el presidente de la República. Él puede pedir y se le da. Ahora, existe también una realidad. Decía, la esperanza y los sueños de llegar a un mundial con la realidad de llegar a un mundial. Si usted me pregunta a mí, a Saúl Salguero, mi opinión, hasta este día sigue siendo El Salvador no va a clasificar a la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque no estamos listos para eso. Porque no nos hemos preparado para eso. Así de sencillo. Me puedo equivocar y se podría dar un golpe de suerte. Pero, si usted ve, si logramos clasificar a la segunda fase de esta fase eliminatoria rumbo a Estados Unidos, Canadá y México, hay selecciones que tendremos que vencer, que son mucho más fuertes que las selecciones del Caribe. Estamos hablando de Honduras, de Guatemala, Nicaragua, Panamá, de Guatemala, que no es fácil vencer a esas selecciones. Por muy mal momento que usted quiera pintar, un golpe anímico, claro que ayuda. Pero ¿es suficiente para cambiar la realidad de una liga donde no hay dinero? En una liga donde todo se hace mal, donde no hay escenarios deportivos adecuados, donde no hay campos de entrenamiento, donde ya dijo el cuerpo técnico del Bolillo Gómez que el 95% de los jugadores están con sobrepeso, en un deporte de alto rendimiento. O sea, esa es la realidad. ¿Usted cree que podemos ir al Mundial? Ahora, si usted ve los programas de YouTube, los programas en cualquier plataforma donde usted lo vea, sí va la inyección anímica de que El Salvador puede llegar. Y en algunos países ya piensan y miran a El Salvador de reojo. Yo, siendo realista, yo amo mucho mi país. Yo, como le digo, como salvadoreño que soy, a mí me gustaría ver a mi selección clasificando mundial tras mundial. Pero desafortunadamente no es solo clasificar, es saber clasificar a un mundial. Y cuando clasificas a un mundial es porque tu liga es buena, es porque la infraestructura del fútbol de tu país es mejor. Pero cuando vemos una Copa Centroamericana, remontándonos al 2023, un Jocoro jugando en Honduras, un FAS y un Águila teniendo que ir a buscar escenarios deportivos porque ni el Oscar Quiteño ni el Juan Francisco Barraza contaban con lo mínimo de condiciones que exigía la CONCACAF para sus partidos. Pero solo el hecho que el Jocoro fuera a jugar a Honduras como local te da un ejemplo de que el desorden en el fútbol salvadoreño es grande. Y ahora que te dicen que los jugadores, el 95% de los jugadores están con sobrepeso. Mire, eso se lo valgo a cualquiera que no juega un deporte de manera profesional. Pero aquellos que juegan de manera profesional se cuidan. Yo siempre he puesto el ejemplo de Fito Zelaya, perdón Fito por ponerte de ejemplo, pero también tiene el caso de Leo Mengíbar, que de un Chalatenango se lo llevan a la Liga Deportiva Alajuelense y en la Liga Deportiva Alajuelense no pegó. ¿Por qué no pegó? Porque no le gustaba entrenar. Y esa es la realidad. Y esa es la psicología del fútbol salvadoreño. Entonces, si usted quiere clasificar al Mundial, mire, hay que trabajar psicológicamente con los jugadores. Hay que cambiar ese chip. Hay que mejorar la alimentación. ¿Por qué? Porque semita con Coca-Cola, perdonando ya me tiré el comercial ahí, porque pupusas, no, un jugador tiene que tener una alimentación que va en pro de su desarrollo. El fútbol es un deporte de alto rendimiento y no se puede tratar de competir
con cuando no tienes básicamente lo necesario para convertirte en profesional. Y al final no es culpa de los jugadores, es lo cultural, es la cultura que reciben desde pequeños, que no hay bases, que son jugadores formados en la calle, y es una gran diferencia cuando un jugador es formado en academias. Entonces, cuando hablamos de una selección de El Salvador que tiene el apoyo económico, porque ahora sí tiene el apoyo económico del gobierno, porque tiene la infraestructura para poder trabajar, pero no es solo eso. Para que El Salvador clasifique al Mundial, tiene que mejorar. Y en este momento los números de la selección de El Salvador, siendo realistas, no jugando con fantasías, ni con sueños de llegar a una Copa del Mundo, sino con la realidad, estamos menos en números rojos en una cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos base. O sea, y no es culpa de los jugadores, es culpa de la cultura, es culpa de la falta de bases, es culpa de una liga, es culpa de un montón de cosas que para poder mejorar al jugador hay que cambiar esas cosas. Ya no se puede un jugador ir a un partido y cambiarse detrás de un árbol o detrás de un palo, como decimos en el fútbol salvadoreño. En el lado de atrás del árbol, ahí es donde nos damos cuenta que el árbol tiene el lado de atrás, porque el jugador se cambia del otro lado. Entonces, ese tipo de situaciones no se pueden cambiar. Ahora, hay gente de prensa que malinforma, y cuando digo malinforma, inyecta esa energía positiva de que todo ha cambiado y que ya el fútbol mejoró. Prueba de que no ha mejorado es que los escenarios deportivos no sirven. Si no es el Cuscatlán, el Mágico González o las Delicias, paremos de contar. Porque los demás estadios o canchas no cumplen los requisitos mínimos para jugar bien al fútbol. No les damos herramientas a los futbolistas. Y le digo, la segunda fase, si El Salvador clasifica a la segunda fase de las eliminatorias rumbo al próximo Mundial del 2026, está la selección de Honduras, está la selección de Guatemala, está la selección de Panamá, está la selección de Nicaragua, que es mucho más profesional que la selección de El Salvador. Tenemos a selecciones como Guatemala. Muchos dirán el fútbol de El Salvador es mejor que el de Guatemala. No mintamos, no es cierto. Mire, hay equipos que no pagan a sus jugadores y usted quiere ir al Mundial. Esas cosas no se pueden dar. O sea que el jugador está en microciclos y va a comer bien 3 días. ¿Y el resto de la semana? Y en los equipos donde no les pagan, esas son las cosas que se tendrían que cambiar. O sea que cuando escuche o vea programas donde digan que las cosas en el fútbol salvadoreño el fútbol hoy se juega entre rosas y entre nubes de sueños, no lo crea. Hay muchos periodistas que son muy objetivos. Yo le podría mencionar muchos, Cristian Villalta, le podría mencionar a Carlos Aranzamendi, a Sergio Rodríguez. Le puedo mencionar a muchos periodistas como Bruno Porcio. Pero hay también, y a los que no le voy a mencionar porque no les voy a dar crédito, pero hay periodistas que engañan a la gente. Hay incluso periodistas que se quieren meter a presidentes de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y mire y entendamos, la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol es para gente seria, no para ignorantes. El día que usted ponga un ignorante en la Federación Salvadoreña de Fútbol, las cosas van a seguir igual o peor. Así esté involucrado el gobierno. Porque las cosas cuando comienzan mal, terminan peor. Mire, démosle vuelta a la página antes que comience a llorar, porque no vale la pena. Ahora bien, mire, ya están los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. No sé si usted se dio la oportunidad de ver lo que ocurrió
este miércoles en el partido que cerró esos octavos de final, partidos de vuelta, el Real Madrid visitando al Atlético de Madrid. Mire, es para llorar. Pero bien, Barcelona recordando que dejó en el camino al Benfica con un global de 4-1. El Inter superó al Feyenoord con un global de 4-1. El PSG y el Liverpool empataron a 1 en la serie. Se fueron a tiempo extra y se tuvo que definir esa serie en lanzamientos desde el punto penal, donde ganó el Paris Saint-Germain, dejando en el camino a uno de los equipos favoritos a clasificar a la final de la Liga de Campeones de Europa, a Liverpool. Pues bien, avanzó el Paris Saint-Germain. El Bayern no tuvo problemas y con un global de 5-0 dejó en el camino al Leverkusen. Un saludo para Richard Escobar, que es miembro del fans club del Bayern München en El Salvador. Ahora, miércoles. Este miércoles se cerraron los partidos de vuelta de los octavos de final. El Dortmund dejó en el camino a Lille, le ganó 2-1, la serie quedó 3-2. El Aston Villa le ganó al Brujas 3-0 y la serie quedó 6-1 en favor del equipo inglés. El Arsenal y el PSV Eindhoven empataron a 2 en el partido de vuelta. Pero se recuerda usted que fueron 7-1 los que le metió en el juego de ida, pues con global de 9-3 pasa el equipo del Arsenal, que es el nuevo rival del Real Madrid, porque mire, el Real Madrid le ganó en la serie al Atlético de Madrid. ¿Qué pasó? En el tiempo reglamentario, 1-0, gana el Atlético de Madrid empatando la serie a 2. Incluso Vini Jr. se dio el lujo de fallar un tiro de penal en el tiempo reglamentario que pudo haber hecho las cosas más fáciles para el equipo merengue, pero gracias a ese error el Atlético de Madrid pudo llegar al tiempo extra y a los lanzamientos desde el punto penal, donde vuelven a ocurrir cosas raras. Mire, Julián Álvarez, la araña, se prepara para lanzar su penal, se resbala y según el VAR toca el balón en 2 oportunidades. Y por eso es invalidado el gol que marca en su lanzamiento de penal. Como que lo hubiese fallado. Pero como las reglas dicen, si toca el balón 2 veces. Ahora, mi pregunta es, si hubiese sido el Real Madrid, jugador del Real Madrid el que se resbalaba, pongamos un nombre, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que marcó el primero de los lanzamientos del Real Madrid, se resbala y golpea la pelota cuando se resbala. Según el VAR, 2 veces. ¿Hubiesen anulado esa anotación? ¿Lo hubieran dado como un lanzamiento fallido? ¿O lo hubiesen dado por bueno? Esa es mi pregunta. Porque a Julián Álvarez se resbala y dice el VAR, tocó la pelota 2 veces. O tocó el balón 2 veces. Y entonces se dice no. Bueno, queda entre signos de interrogación si el Real Madrid sigue vivo en esta Liga de Campeones de Europa gracias al VAR, al arbitraje. Si usted es seguidor del Real Madrid, discúlpeme, pero eso es lo que cualquiera piensa. Pero al final gana el Real Madrid 4-2 en los lanzamientos desde el punto penal. Y lo vuelvo a poner entre signos de interrogación si eso fue bueno o malo. Ahora, los cuartos de final comienzan el 8 de abril. Las series Bayern ante el Internazionale de Milán, el Arsenal ante el Real Madrid. La mejor de las suertes al Arsenal. El Barcelona ante el Dortmund y el Paris Saint-Germain se estará enfrentando ante el Aston Villa, un equipo que ha sido sorpresa en esta Liga de Campeones de Europa. Ahora, 15 de abril se juegan los partidos de vuelta. En esa oportunidad el Real Madrid recibirá a los cañoneros del Arsenal, el Aston Villa le hará los honores al Paris Saint-Germain,
el Dortmund se enfrenta en Alemania al Barcelona y el Internazionale recibirá en Italia al Bayern. Así está entonces los cuartos de final ya definidos de la Liga de Campeones de Europa, de Champions. Y ahora hablamos de la Liga Premier de El Salvador. Pues bien, hablemos de la jornada número 12, primera fecha de la segunda vuelta del torneo de clausura del fútbol salvadoreño. Ojo, aclaro, para mis hermanos centroamericanos y la gente que nos ve aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, le digo, no hay descenso en el fútbol salvadoreño esta temporada y dicen que lo quieren congelar también para la próxima temporada. Están aprendiendo malos ejemplos. Bien, en el Estadio Juan Francisco Barraza, el sábado 15 de marzo, el Águila se enfrenta al Cacahuatí, que ese partido es a las 3 de la tarde. En el Estadio Cuscatlán, a las 6 de la tarde, el Alianza se enfrenta al Municipal Limeño. En el Estadio Sergio Torres Rivera, a las 7 de la noche, los Toros Usulutecos de Luis Ángel Firpo, que marchan líderes del torneo de clausura, se enfrentan al Platense. Y en el Óscar Alberto Quiteño, FAS se enfrenta a las 8 de la noche ante los mitológicos del Dragón. El domingo, 16 de marzo, en el Estadio Correcaminos, en San Francisco Gotera, ahí a las 3 de la tarde, el Fuerte San Francisco le hará los honores al Once Deportivo. Y la pregunta del millón, equipo que estrena técnico gana partido, porque Memo Rivera este miércoles tuvo la primera oportunidad de entrenar ya con su nuevo equipo. Memo Rivera, como lo dije en el programa pasado, es el nuevo técnico del Once Deportivo. La mejor de las suertes para Memo, es un buen técnico, un excelente jugador que ha dejado su récord histórico como grande en FAS, grande con la selección de El Salvador. Ahora, llegó Memo a sustituir a Fabio Larramendi, que no le fue nada bien. 3 puntos consiguió con el equipo durante toda la primera vuelta, no logró ganar ni un solo partido. Esos 3 puntos son fruto de 3 empates. Así está el fútbol salvadoreño. Esta es la programación de la jornada número 12. Mire, esto es lo que traía para ustedes en los deportes. Nos vemos en el siguiente programa cuando traigamos resultados de lo que ocurra también en la Conca Champions. Pero no me puedo ir sin mandarle un saludo, un abrazo y un agradecimiento a usted por estar siempre pendiente de este canal y reciba desde este canal, desde esta plataforma, bendiciones del de ahí arriba, un abrazo para usted y recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Mire, yo soy Saúl Salguero, esto es Un Poco de Todos, nos vemos en el siguiente programa.